Bien hallados y queridos suscriptores, acabo de grabar un vídeo con mi jefe, don Alberto Balaila, y ahora le toca el turno a mi canal. Lo primero de todo, quería personalmente darles personalmente las gracias por los 63 visualizaciones que ha tenido por el momento mi última reseña, que esa ha sido la de El Señor del Mundo. Se preguntará si ciertamente hoy lo que se va a hacer es reseñar la segunda novela de Robert Hugh Benson la segunda novela que se les prometió que ciertamente se subiría una crítica al canal. Me estoy refiriendo ciertamente al tema a la novela de Alba Triunfante de Robert Hugh Benson, que es la hermana melliza y la distopía. Hubo algunas cosas, y la utopía, ciertamente. O sea, ¿qué es lo que pasaría si la Iglesia Católica al final acabase siendo la institución que acabase gobernando el mundo como ocurrió durante la Edad Media? O sea, volviendo a una especie de teocracia benigna, teocracia distributiva, lo podríamos llamar, ciertamente. Pues no, de momento no se va a hacer esta reseña, pero se promete ciertamente que mañana por la mañana, cuando me levante, se escribirá la reseña en mi canal de Instagram, y si se puede, y Dios lo dispone, se tratará de subir a mi canal de YouTube, al rincón del bibliófilo. Se tratará de subir a mi canal, ciertamente, y eso es lo que deseo decirles. Quiero recordarles que todavía quedan 39 visualizaciones. Yo ya quiero que me faltan todavía de 37 visualizaciones para que pueda cumplir mi palabra y para que podamos hacer ese vídeo de los anticristos los anticristos de ficción, un vídeo que quizás les pueda interesar, pero para ello es necesario que, por favor, que haya 37 valientes que todavía decidan ver ese vídeo. Ya saben que es condición sine qua non. Si el tema no les interesa, yo no puedo hacer vídeos sobre temas que a mis suscriptores no les interesen. De momento, el último vídeo, quiero decirles, el del Señor del Mundo, por ejemplo, ha mejorado, por ejemplo, las visualizaciones en el canal. Los últimos vídeos, quiero recordarles, no pasaron de 50 visualizaciones. Desde la papisa no llegábamos a 50. Y por ello se desea dar las gracias a mis suscriptores. Y también darle las gracias personalmente al último suscriptor. Tampoco conozco tu nombre porque YouTube no me lo ha dicho. No sé quién eres, pero quiero darte personalmente las gracias. Eso sí, yo debo reconocer que sí que esperaba más visualizaciones porque yo pensaba que era un tema que sí que iba a gustar. Yo reconozco que los dos últimos vídeos eran temas muy interesantes y yo pensaba que iban a tener mucho más público. Tanto la estrella de los elfos de Margaret Bass y Tracy Beckman, como ciertamente, o Tracy Hickman, como El Señor del Mundo. Pero El Señor del Mundo no me voy a quejar porque ciertamente con él hemos roto la barrera de los 50 visualizaciones, pero estamos muy lejos de las casi 300 que conseguimos con Un sepulcro en el cielo de Vinti La Oria, y también con con la crítica de la novela de Juan Manuel de Prada, La ciudad sin luz, la que es la primera parte de Mil ojos esconde la noche de Juan, que eso es insuperable. Ya La ciudad sin luz tiene 634. Este vídeo que se está grabando ahora mismo iba a ser un short. No se tenía pensado dedicarle ciertamente a este vídeo. No se tenía pensado dedicar el tiempo que se le va a dedicar a este vídeo, pero es que verán, he estado haciendo experimentos fotográficos. Es decir, ya saben que todo lo que yo hago lo hago con el móvil. De momento no tengo medios para comprarme un ordenador, estoy ahorrando para eso. Y ciertamente lo que yo deseo personalmente es cuando yo tenga más dinero y pueda ciertamente costearme el ordenador, pues mejorar un poco los vídeos. Pero de momento, se va a tener que ciertamente seguir haciendo a través del móvil. Mis amigos las alianos están maravillados ciertamente por el hecho de que yo tenga que hacerlo todo con el móvil, pero es así. Y esto me obliga ciertamente a que una vez que suba los vídeos al canal, los tenga que borrar, porque es que si no la memoria del móvil me lo destroza. O sea, no he resuelto del todo el problema. Me amenazan diciendo que, bueno, o sea, que yo lo que les quiero decir es que se va a hacer todo lo posible, pero mientras tanto va a ser subir, borrar, subir, borrar, subir, borrar.
Es lo que se va a hacer ciertamente en este canal y hasta cuanto podamos. Yo personalmente lo tengo bien claro. Esto va a ser un ejercicio de tenacidad. Aquí, y yo ya tengo claro que para conseguir que el canal siga teniendo éxito es necesario seguir haciendo vídeos y ganar suscriptores poco a poco. Ciertamente como San Francisco de Asís, como la forma que tenía que conseguir la conversión de los japoneses uno a uno. Así que ciertamente esa va a ser la táctica del canal. Ciertamente ya les he hablado en algunas ocasiones de, por ejemplo, en Goodreads. Yo llevo en Goodreads, no sé si llevo 13 años o un poco más. Quizá a lo mejor 14, 15, no sé cuántos años llevaré, pero ya llevo muchísimo tiempo en Goodreads y ya sabe que como coleccionista de escritores católicos allí conseguí unas grandísimas amistades. Y creo que la amistad más grande y de la que más me honro es con mi amigo, el profesor Manuel Fonseca. Ya saben que mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, recuerdo cuando empezamos, se unió a un grupo, bueno, no sé, se unió a un grupo llamado Catholic Book Club y actualmente es el comoderador. Yo ciertamente sí que se les ha hablado ciertamente en el canal, por ejemplo, de Catholic Book Club en Goodreads. Ya les puedo decir una cosa, hacerse miembro de Goodreads es gratis y estaríamos encantados si alguno de nuestros suscriptores se quisiera hacer miembro, se hiciera miembro de Goodreads, es gratis, y si uniese a nuestro canal, porque podría aportar muchísimo, eso es lo que les quiero decir. No estoy aquí, simplemente es una sugerencia, yo personalmente nunca voy a imponer nada a nadie. Se lo pasarán muy bien. La única cosa que tienen es que tienen ustedes que saber inglés, aunque bueno, hay unos traductores maravillosos, ustedes pueden escribir la respuesta en español y los traductores ciertamente se la traducen al inglés, así que se les resolvería el problema, aunque quedaría el problema de si entenderían las respuestas, pero claro, pueden hacer lo mismo, coger la respuesta que les han dado, copiarla y hacer que la traduzcan de inglés a español o a otro idioma. Yo confío algún día en que no solo sean españoles los que sigan mi canal, aunque el gran problema es que únicamente solo puedo hablar dos idiomas. Intenté aprender francés, pero después de 2 semanas, creo que como decía Arthur Newton, un personaje de Starting Out, creo que después de eso me negué a continuar, igual que Arthur abandonó las clases de conducción. Y bueno, ciertamente Francia era un tema del que se les va a hablar aquí en este canal, pero lo primero que se va a hablar es que ciertamente ya ha habido la elección, ya saben que cada mes nosotros elegimos un libro, el libro con más votos es la siguiente lectura del mes, y se les quiere decir personalmente que ya ha habido, que ya ciertamente se ha celebrado la elección y tenemos las lecturas de agosto, de septiembre y de octubre, ciertamente. Primero sí que debo hablarles ciertamente, y esto es muy interesante, de la que vamos a tener en el mes de julio. Por cierto, quiero felicitar a todos mis suscriptores la noche de San Juan, que no lo hice en el canal de mi jefe, el tío Alberto, y quiero felicitarles. Hoy es el día más largo y la noche más corta. Y bueno, y la gente aprovecha este día para pasárselo bien, ir de fiesta, saltar sobre las hogueras y oír conciertos. Y además vivimos en un país, España, que es muy festivo y estas cosas no se perdonan. Aquí en España nunca se perdona una fiesta. Eso es lo que les quiero personalmente decir. Y bueno, lo primero que se desea decir es que la primera lectura, aunque ese libro ya fue elegido, es el quinto nivel de la evolución de mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. No sé si mi jefe me mandará ciertamente el libro. Si me lo ha regalado, ya saben que es imposible que lo lea porque ya saben que esta mesa se rompió y personalmente veo muy pocas posibilidades de momento de que se repare. Yo creo que se tardará un poquito más en hacerlo. Por cierto, en el vídeo quería dar las gracias a mi hermana, vamos a llamarla Magisendra, por ver el último vídeo de mi canal, que es el Señor del Mundo, y darle difusión. Yo no pensaba que, bueno, a mi hermana estos temas solían gustarle, pero no pensaba que mi hermana prestase atención a mis vídeos. Se lo mandé ciertamente, pero bueno, yo no contaba, pero debió de gustarle mucho y promocionarlo. Y yo le doy las gracias a mi hermana personalmente. Eso es lo que quería. El quinto nivel de la evolución va a ser un libro muy interesante. Seguramente sea como este libro, a ver si lo encuentro. Seguramente
sea como este, Un universo en evolución, que recoge muchos de los artículos de mi jefe, de mi amigo, el profesor Manuel Fonseca, los recoge, ciertamente, los recoge, seguramente creo que trate de temas científicos y va a ser muy interesante ver el análisis. Yo intentaré participar. Confío en que el profesor Manuel Alfonseca me lo pueda enviar ciertamente a, me lo envía a mi correo y así pueda leerlo y participar en la discusión. No les se los he dicho, pero la actual lectura que tenemos en el Catholic Book Club es un libro que parece muy interesante. Yo no he podido participar porque, bueno, no he podido comprar ni adquirir el libro, pero es un libro de un tal Roger Thomas, de Last Ugly Person, y ciertamente creo que está teniendo mucho éxito en el grupo. Ciertamente, Jill ha participado. Jill es una de las veteranas del grupo de Catholic Book Club. Mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, María Ángeles también ha participado, que es una habitual, ciertamente, y está teniendo mucho éxito. Incluso el propio autor, porque suele ser muy interesante que el autor participe en la discusión. Yo quiero recordarles que en la penúltima, que fue la discusión ciertamente de Our Lady of Artilets, una crítica que tengo pendiente, porque ese libro sí que tuve la oportunidad de leerlo, estuvo muy bien. Yo creo que es una de las mejores discusiones que se han hecho. Y ciertamente, como ya se les dijo, yo creo que fue decisiva para hacer mi último vídeo, ciertamente, en el canal. Pero ya siendo más concreto, quiero hablarles de la última elección, que ha sido muy interesante. Ha habido un triple empate. Voy a explicarles cómo funciona la elección en el canal de Catholic Book Club. Quiero decirles que más o menos hay unos libros. Usted puede votar por 2 libros y el libro que más votos tenga, ya saben, el libro que más votos tenga es la lectura del mes. Si el libro no tiene ningún voto, desaparece totalmente, aunque usted puede volver a renominarlo y se pone al final de la cola. Si solo recibe un voto, se pone al final de la cola. Y es decir, y habrá que esperar al final de la cola, aunque en diciembre se reordenan los libros. O sea, los libros que reciban más votos se adelantan las lecturas, ciertamente. Se adelantan las lecturas. Y en este caso, y cuando hay empate, antes ciertamente se hacía un sorteo y se decidía cuál se leía, pero ahora se ha hecho una cosa más interesante y yo creo que mucho más justa. Eso fue una idea de mi amigo, el profesor Manuel Fonseca, que ha ayudado mucho al otro como moderador. Y el líder y el moderador original del grupo, que es John Seymour, ha sido decisivo, ciertamente, y creo que ha dinamizado mucho el canal, mi amigo, el profesor Manuel Fonseca. Y creo que se habló también de esto en Lo Conseguisteis. Hemos llegado a 5.000 visualizaciones en Tres Amigos Hablan de Ciencia Ficción. Creo que se mencionó algo del Catholic Book Club y de mi amigo John Seymour. De hecho, John Seymour se le menciona también en el vídeo de Tres Amigos Hablan de Ciencia Ficción, en el que participamos el tío Alberto, es que estoy seguro de que verá este vídeo, mi amigo el profesor Manuel Fonseca, Jaime Blanch y un servidor. Yo creo que este vídeo también va a agradarle a Jaime Blanch porque se va a llevar una sorpresa cuando sepa cuál ha sido uno de los 3 libros que ha resultado elegido para ser las siguientes lecturas del mes. En este caso, como ya se les dijo, la lectura de agosto, septiembre y octubre, ciertamente. Yo debo reconocerles una cosa, de los 3 libros elegidos, yo fui decisivo y voté por uno, no les voy a decir cuál. Lo primero que se va a decir es que hablar de, yo creo que la lectura que va a ser elegida en primer lugar, les puedo decir que ha sido uno de los libros que ha sido escritos por un papa, yo creo que una eminencia intelectual muy atacado injustamente por los progres, en este caso uno de los ataques que recibió fue por la repugnante novela Cónclave. Sí, algún día se hará un vídeo sobre Cónclave. No, tendría que haberlo hecho pues cuando se estaba celebrando el cónclave de verdad y no el que se imaginaba en su cabeza el señor Robert Harris. Tendría que haberlo hecho, porque a mí una de las cosas por las que yo ciertamente he considerado como una de las peores lecturas del año, quizás no me encarajinó ni me enfureció tanto como La papisa de Donna W. Cross, pero literariamente me parece el peor escrito y me parece
simplista, maniqueo y repugnante cónclave de Robert Harris. Y eso me ha enfurecido muchísimo. Personalmente, voy a hacer una crítica demoledora contra este libro y no descarto que le considere... Ah, ya les voy a garantizar una cosa. Antes de irme a Mojados, antes de que mi señora madre decida que nos tenemos que ir a Mojados, una de las cosas que les voy a hacer es, vamos a hacer ciertamente una clasificación de cuáles han sido los mejores libros de la mitad del año. Sí, yo creo que va a ser muy interesante. Hombre, yo creo que ya saben ustedes quién es el mejor de los libros que he leído este año, de momento, esta mitad de año, pero va a ser muy interesante. Ya saben que el segundo vídeo que se hizo en este canal fue sobre los mejores libros que se leyeron el año pasado. Pues es que se hizo hace tiempo, fue un éxito y ahora se va a repetir y va a ser... pero antes lo que se hacía, por ejemplo, en Instagram y en Facebook, y antes en Twitter, se va a hacer para este canal. Y yo ciertamente lo recomiendo. No va a ser tan bueno como el final, ya saben, pero esto es muy interesante. Si ustedes se van de vacaciones, ¿qué libros para mí yo les recomiendo personalmente y cuáles han sido los mejores? Y eso se lo garantizo que ese va a ser uno de los vídeos que se va a hacer. De hecho, este vídeo, más o menos, no solo va a ser para hablar de los ganadores de los libros elegidos en el Cazorla Book Club, sino también para dar noticias y tratar temas interesantes, porque eso es de lo que se va a tratar ciertamente en este vídeo. Es lo que se va a hacer. Tratar no solo de las lecturas, que son muy interesantes, sino también pues de noticias, que esas noticias las vamos a dejar para el final. Y también posiblemente algunas lecturas inesperadas con las que ustedes yo creo que no van a contar, alguna crítica que se va a subir al canal. Una va a ser muy morbosa y seguramente me haga perder suscriptores, pero es que, curcho, tengo que hacerla. Lo que se quiere decir es que el primer libro es El espíritu de la liturgia de Benedicto XVI. Ese libro en español se editó en la editorial Cristiandad. Yo quiero decirles personalmente que yo fui uno de los engañados, de los que se creyó la estupidez del país y que hablaba y que más o menos distinguía, bueno, cuando era joven y era estúpido y no tenía en un principio muy buena concepción de Ratzinger. Y fue ser elegido Ratzinger y mi amigo Casemiro tener razón. No, yo creo que ciertamente el hecho de que todos lo atacaran hizo que me pusiera de parte totalmente de Benedicto XVI y que lo considerara el papa más calumniado que ha habido en la historia desde, yo qué sé, Pío X o Pío IX. De hecho, me recordó, Benedicto XVI, salvando las distancias, me recordó muchísimo a Pío X por la cantidad de ataques injustificados que recibió su persona. Muy injustos. Algunos le han reprochado su pasado, pero ¿qué quieren que les haga? Que les diga. O sea, él no tiene la culpa de ser alemán. A ver si ahora es que tiene mucha gracia, porque son los mismos que nunca le echarían que por ejemplo, otros crímenes de ciertos regímenes totalitarios los pasan por alto. Yo quiero decirles que Benedicto XVI seguramente fue obligado a pertenecer a donde perteneció y fue enrolado como muchos. Por ejemplo, hay un libro muy interesante, un seminarista en las SS, de Gedeon Goldman, que yo les recomiendo. Se obligaba a los católicos alemanes a servir en la Volkssturm y a servir en las tropas del ejército nazi. De hecho, Gedeon Goldman fue obligado a estar en las SS, aunque él le repugnaba la ideología. Yo les recomiendo ese libro. Lo que más me gustó del libro de un seminarista en las SS fue ciertamente una cosa, y es que el final, cómo se fue de misionero al Japón, que ya saben que Japón es uno de mis países favoritos junto con Polonia, y me gustaría mucho visitarlo, especialmente la ciudad de Nagasaki, ciertamente. Yo, al fin y al cabo, también me gusta contarles las confidencias. Por eso, ciertamente, a mí me parece que fue un hombre muy hábil. En un principio estuvo ahí en el Vaticano II, siendo bastante progresista, o sea, no se puede. De hecho, Benedicto XVI colaboró y dio ideas para la película El Cardenal de Otto Preminger, maravillosa película, aunque a mi padre no le guste, basada en un maravilloso libro escrito por Henry Morton Robinson y que libremente inspirada en la figura del cardenal neoyorquino Francis Spellman. Y eso es lo que les quiero decir, ciertamente.
A mí Benedicto XVI me parece una de las cabezas más lúcidas y más brillantes. Y si no, se lo pueden preguntar a un Habermas que intelectualmente nunca fue rival para el propio Benedicto XVI. Jean-Marie Vian, uno de los más grandes vaticanistas que hay y gran amigo de Juan Manuel de Prada, lo adoraba a Benedicto XVI. En cambio, era muy crítico con Juan Pablo II. Creo que Juan Manuel de Prada consiguió poquito a poco hacer que fuera cambiando su idea de Juan Pablo II y que también poco a poco Jean-Marie Vian, por cierto, que ha publicado un libro muy interesante y me da mucha rabia no haberle preguntado a Juan Manuel de Prada por él, por el último papa. Ciertamente se basaba, vamos a ver, yo no creo que el papa actual, León XIV, sea el último papa, porque creo que las profecías de San Malaquías están muy trucadas. Yo ahí les recomiendo un artículo de Religión y Libertad en el que trabaja mi gran amigo Pablo J. Ginés, que lean ese artículo. Yo no creo que son añadidos posteriores. Y que ciertamente no creo que León XIV sea el Papa Angélico. Ojalá, bueno, ojalá que no, porque yo quiero que haya más generaciones de personas que puedan disfrutar de este mundo y que el hijo de pecado, el hijo de la perdición y el hombre de pecado todavía no llegue, ciertamente. Yo creo que todavía nos quedan muchas cosas todavía por asimilar antes de que llegue. Aunque bueno, yo veo que las cosas están muy mal. Yo soy muy pesimista, pero ya saben que poco a poco podemos hacer para retrasar la llegada del hijo de la perdición y el hombre de pecado. Creo que es el deber e intentar poco a poco intentar la salvación de que el mayor número de personas se salven. De hecho, yo creo que ciertamente, si este canal está, es ciertamente para que la gente lea lecturas edificantes. Hombre, alguna lectura no va a ser edificante, yo es que soy más salido que un sátiro y alguna lectura no, pero yo quiero decirles una cosa, porque va a haber un libro que va a ser un poco polémico, ya se hablará de él al final, que voy a escribir una reseña, pero yo quiero decirles, cuando los libros contengan o mucha violencia o mucho sexo, se lo voy a decir al principio, porque sé que a muchas de las personas que vean mis vídeos, esos libros les desagradarán y seguramente no querrán ver el vídeo o no querrán leerlos, pero yo ciertamente les voy a avisar. Esto me lo dijo María Álvarez de Asturias cuando yo hacía mi crítica. Esto fue, por ejemplo, cuando yo hablé de Sumisión. Sumisión a mí me pareció una maravillosa, de Michel Houellebecq, me pareció una maravillosa novela, pero sí que tenía un defecto personal. Y es que bueno, para mí no era un defecto, yo estaba encantado, pero para los católicos lo que les podía echar para atrás, a pesar de tratar la trama de León Bloy, el tema que para mí me preocupa mucho, y ya hablaremos ya al final de este tema, es el tema del sexo, ciertamente. Yo creo que había muchísimo sexo. A mí no me desagrada, yo creo que yo soy antijansenizante y muy antipuritano. A mí el sexo me vuelve loco, me encanta, no, yo lo tengo que decir así, pero ciertamente yo les quiero decir que a las personas que les desagrade, yo les voy a decir que el libro contiene esto y bueno, y luego ya usted decidirá si ve el vídeo o no. Yo creo que me debo ante todo a mi público. Este es un canal que sí, que se va a hablar de todo tipo de literatura, pero se hace desde un enfoque católico. Pero sí, yo estoy más salido que Marcelino Menéndez Pelayo, eso ya se lo quiero decir a ustedes. Yo soy un pecador. Yo como le dice Oscar Wilde, la iglesia anglicana es para caballeros, la iglesia católica, en cambio, es para pecadores, y no hay mayor pecador que yo, por desgracia. Pero bueno, el primer paso, como dicen, es reconocerlo. Estábamos hablando de Benedicto XVI y el espíritu de la liturgia. Yo no sé si personalmente participaré en la discusión. Se verá a ver, porque es que ya llevo muchísimos libros, se deben muchísimos libros en el árbol de las letras y bueno, podría encargarse, se lo voy a encargar a María José y a Soraya, ciertamente, y es muy posible que antes de irme a Mojados, ciertamente, yo me pase por el árbol de las letras y me lleve algunos libros. Aunque tengo que ahorrar para comprarle algo a mi madre por su santo, porque aquí celebramos los santos. O sea, mi madre tiene Santa Cristina pues el 24 de julio, mi santo es el 1 de agosto, no voy a decir, bueno, eso ya, yo creo que ya saben todos cómo me llamo, pero bueno. Y luego tengo que ahorrar para el cumpleaños de mi hermana, que es el 19 de agosto, eso es lo que les quiero decir. Pero sí, yo creo que muy probablemente sí que participe, porque yo personalmente a Benedicto XVI le he leído su vida, su biografía, que me gustó mucho.
Jesús de Nazaret, hubo un libro que me costó muchísimo leerlo, no me acuerdo cuál fue. No me acuerdo cuál fue, pero bueno, si he leído El espíritu de la... yo es que recuerdo que le leí un libro a Benedicto XVI, pero no me acuerdo, que me resultó un poco difícil para mi pobre intelecto, pero es un hombre muy culto, ya les digo que conoce muy bien el tema, como las diferentes escuelas que había en Alemania. Yo creo que tiene una línea que está muy cercana a Benedicto XVI, a la de Karl Adams, un enfoque más agustiniano y más platónico, por ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy en la otra escuela, la línea tomista, ciertamente. Yo estoy más cercano con el abad Merciers y León XIII, personalmente, y yo creo que el que me ha hecho tomista total ha sido mi querido G.K. Chesterton. Hay algunos, por ejemplo, en esa línea, como está Garrigou-Lagrange, por ejemplo, o Etienne Gilson, ciertamente, que también están en la línea del tomismo. Yo creo que me considero más tomista que, por ejemplo, aunque bueno, el tomismo tiene fallos. Por ejemplo, a los dominicos les costó ciertamente reconocer la Inmaculada Concepción, que por ejemplo sí que ya vio Duns Scoto, y ojo, los españoles y los visigodos, que se lo pueden preguntar a mi querido amigo Luis Daniel Gómez Aragonés, y me parece que al escritor Pedro Fernández Barbadillo, que por cierto lo acabo de ver ahora en el programa El Gato de Húsares, que ha estado por ahí también, hablando, y por cierto, ha estado, por cierto, el hijo de Fernando Vizcaíno Casas, que parece ser que se ha reeditado un libro muy divertido llamado Al tercer día resucitó. Si ustedes quieren ser rompedores, iconoclastas, heterodoxos y antisistemas, lean Al tercer día resucitó. Y incluso junto con las autonosuyas, yo creo que es uno de los libros que predijo ciertamente lo que se iba a convertir la España que actualmente tenemos, la del año 2025. Yo creo que han sido premonitorios, ciertamente. Pues eso, yo creo que se va a leer ciertamente a Benedicto XVI, pero voy a decirles una cosa. Generalmente el canal de Catholic Book Club se suelen primar más los libros de no ficción, suelen gustar más a las personas que pertenecen al grupo, pero yo personalmente se les quiere decir que yo disfruto más leyendo ficción católica. Sé que voy a parecer un garbanzo negro o que voy a ser la decepción, porque me dicen que supongo que habrá gente que le desagrade que yo lea ficción y no lea tanta teología, aunque también he leído. Ojo, aquí después de leer 3100 y pico libros, yo creo que se ha leído de todo, se les quiere decir. A ver, me quedan muchos por leer, pero se ha leído de todo. Me cuesta un poco más. Cuando me tengo que poner a leer teología o filosofía o un tema más profundo, yo sí que reconozco que me cuesta bastante más hacerlo. O sea, por ejemplo, a Leibniz, por ejemplo, se le ha leído La profesión del filósofo, por ejemplo, la profesión de fe del filósofo, y algunos como las micromegas también, y alguno de los otros libros, pues hombre, también me tenía que pensar. A mí me ha gustado mucho Leibniz, yo lo recomiendo ciertamente. Es un protestante que apostó por el ecumenismo, pero yo creo que lo hizo con buena intención, no lo hizo para escandalizar ni para hacer daño a la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica, por supuesto, rechazó sus postulados. Pero bueno, yo ciertamente ahora creo que por desgracia ya no sería heterodoxo Leibniz, sino que sería alguien muy apreciado. A mí me cae muy bien, a pesar de... Creo que es uno de los pocos protestantes por los que siento gran simpatía. Por Leibniz. Yo siempre a Leibniz, no sé por qué, quizás porque defendía a los católicos, pero siempre le he tenido un grandísimo aprecio a Gottfried Leibniz. Yo creo que una de las razones es porque el miserable de Voltaire le atacaba. El calumniador, como yo le llamo, ese que, bueno, que más o menos que llamaba la infame, cuando el infame era él. Y la infame a la iglesia cuando el infame era Voltaire. Decían que cuando murió se negó a confesarse y se murió entre su propia mierda. Eso es lo que le dijeron a mi padre. Pero bueno, claro, es verdad que fueron los jesuitas, porque mi padre pertenecía a los Luises, quienes le dijeron eso. Sí, era lasaliano, pero también pertenecía a los Luises. Y eso es lo que se echa de menos, que ya no haya clubs de esos. Yo creo que por eso que haya cosas como el Catholic Book Club o, por ejemplo, pertenecer a grupos ayuda. El hecho de estar, por ejemplo, con Olguita, con TGG, con Paco, con Miriam, con Freddy, a pesar de que Freddy y yo no estemos de acuerdo en nada, yo creo que es maravilloso, ciertamente, que pertenecer a algo, a un grupo, eso es muy importante y se echa un poco de menos.
y sobre todo nos ayuda a ser menos individualistas y nos ayuda a pensar en comunidad y en grupo. Yo creo que eso es algo que se echa muchísimo de menos y que se debería reivindicar. La segunda lectura va a ser una novela que ya se ha hablado en este canal y yo recomiendo ciertamente. La octava flecha de James Weta. Ya saben que ese libro se le dedicó un vídeo en este canal. Ciertamente era la historia de ese Ulises que acababa con su amiguito Diomedes en el infierno de Dante. Yo quiero recordarles una cosa. Había un libro, por cierto, de Solomas del Espacio que trataban también el tema de la Odisea, pero en clave intergaláctica. Y había una serie también muy buena de Ulises que a mi hermana le encantaba y a mí también. Yo de pequeño la veía, esa serie de Ulises en el espacio. Pero lo que se les quiere decir ciertamente que es una visión muy interesante y recontada recontada de qué hubiera pasado si Ulises hubiera acabado en el infierno de Dante. Es muy interesante cómo el autor más o menos cómo adapta la mitología griega al mundo cristiano y cómo, por ejemplo, utiliza símbolos paganos para llevar hasta el personaje hacia su conversión y su santidad. Y sobre todo es un libro muy interesante porque rebate a uno de los más grandes escritores ateos, a uno de los cuantos jinetes del ateísmo. Sí, en este canal se tiene que hablar de todo y como yo no veo ninguna televisión que les hablen de estos temas, yo se los tengo que hablar. Hay en Inglaterra un movimiento, particularmente en Inglaterra y en Estados Unidos, sobre todo en Inglaterra, en la anglosfera, hombre, está también Onfray y Comte Sponville en Francia, pero yo creo que la influencia más negativa se da en Inglaterra, en Inglaterra y en Estados Unidos. Particularmente están los señores Hitchens y Dawkins, los que están en Inglaterra, y a esto se podría añadir, bueno, y estaba el filósofo Stephen Hawking. También yo quiero añadir al ideólogo de izquierda Sam Harris en Estados Unidos y a Dennett. Estos son conocidos como los jinetes del ateísmo. Y también a esto se les puede añadir el nombre de un escritor que se le considera el anti-Lewis y que ha escrito unas anticrónicas de Narnia. En este caso nos estamos refiriendo al autor de La materia oscura. Fíjese el terror que me inspira este escritor, que yo compré esa saga equivocadamente pensando que La materia oscura sería ciertamente algo como las crónicas de Narnia y no pude estar más equivocado. Cometí el mayor error de mi vida. Lo leí en una revista de cine, me dijeron que La materia oscura sería como las crónicas, y es lo opuesto exactamente. Pullman lo escribió por el odio que sentía contra las crónicas de Narnia y contra el cristianismo. De hecho, si nos damos cuenta, y si ustedes han leído un artículo de Alan Jacobs y Michael Ward, yo les recomiendo leer al sacerdote Michael Ward, que conoce maravillosamente también a Pullman, ciertamente. Alistair McGarth, ya en clave anglicana, también ha sido muy duro con Pullman, también se le recomienda, aunque yo creo que McGarth me gusta un pelín menos que, por ejemplo, Michael Ward, que tiene Planet Narnia, un libro también muy interesante, Planet Narnia. Pero ciertamente a mí me gusta cómo ha rebatido James Agustín, por ejemplo, cómo ha rebatido James Agustín Weta, por ejemplo, el trabajo de Pullman. Ya saben que Pullman tiene una heroína, Lyra Belacqua, que hace todo lo contrario, o sea, que es el anticristianismo, o sea, una niña que huérfana, que es la anti-Lucy, en realidad, la anti-Lucy. Por cierto, que hay un personaje que Lucy está basada en una santa italiana del siglo XV que aparecía en una novela, El príncipe de los zorros, que gustaba mucho a mi amiga Julie Davis, ciertamente. Y lo que se les quiere decir personalmente es esto, que el Ulises de esta historia, que es una especie de personaje artero, pues creo que es ladino, artero, que le gustaba, urdidor de engaños y que le gustaba ciertamente, como una especie de Loki humano, o sea, una persona calculadora, tacitista, ladino, o sea, era más o menos, lo interesante de Ulises, y yo creo que por lo que le gusta a mi hermana y es su héroe favorito de la mitología griega, es porque era el único que tenía cerebro, todos los demás eran unos idiotas. Es verdad, tenía muchos músculos, pero ciertamente poco cerebro. Así que ciertamente es muy interesante, por ejemplo, lo que hace aquí Ulises. Ulises empieza siendo más o menos un personaje pagano y se va, por ejemplo, cristianizando según van pasando
La diosa, por ejemplo, que le aparece, no quiero decir nada de la diosa, pero creo que todo el mundo, le da una serie de flechitas y según las va usando, Ulises poco a poco se va acercando un poco a su destino, que es huir del infierno y se va a un mundo muy interesante. Es muy interesante cómo ha mezclado ciertamente algunas novelas de éxito y cómo ciertamente lo que pretendía era hacer una anti-Lira Belacqua. Lira Belacqua se va haciendo mala según va avanzando la trama de la trilogía de la materia oscura y junto con su... incluso se vuelve una niña mentirosa, promiscua en relaciones sexuales, que, en fin, yo les pregunto una cosa, ¿a quién querrían? ¿A Lucy Pevensey como hija o querrían a la Lira Belacqua que les va a engañar, les va a mentir, y encima es una fulana, una furfia que se va a la cama con cualquiera? Les gusta eso y que ciertamente nos diga que las brujas son buenas, las arpías son buenas, que todos los malos son buenos, o sea, y que la Iglesia Católica es malísima y es lo peor. ¿Quieren a ese personaje de verdad? Es como cuando pasaba esto en la novela Millennium con Lidia Salander, que todo el mundo quería, que todo el mundo, que era, aupa, Lisbeth, tú eres la mejor, al poder. Pero luego, ¿quién quería a una mujer anoréxica, bisexual y encima radical políticamente? ¿Quién quería luego a a una chica extremista de izquierda y que creo que tenía también muchos problemitas mentales? ¿Quién querría ese tipo de mujer, ciertamente como hermana, como novia, como sobrina, como hija, como nieta? ¿Quién querría eso? Y encima, otra vez con historias ahí más carcas y ñoñas de nazis en Suecia, por favor. Creo que ciertamente yo creo que ya el tema del nazismo ha pasado y si ciertamente está volviendo es porque otros inútiles lo están resucitando. Porque ciertos inútiles lo están resucitando, en mi opinión. Así que ciertamente, yo creo que con esto ya he expresado mi antipatía. Me pregunta por qué no hago ninguna crítica de la trilogía Millennium. Y se lo voy a decir. Mi padre sí que las leyó, pero yo personalmente no las leí. Cuando alguien me da la vara diciéndome, tardé muchísimo, por ejemplo, yo en leer el Código Da Vinci. Y el Código Da Vinci lo leí porque ya estaba harto de oír a católicos, qué bueno, qué maravilloso, ay, no sé qué. Yo es que cuando sabíamos que era una puñetera mierda, que era una basura masónica, Illuminati, que lo que buscaba ciertamente es que encima te decía que todo lo que la iglesia había predicado era mentira, que la Magdalena era la auténtica papisa, que Jesucristo no era Dios, o sea, y esto a los católicos le parece bien, por favor, y que no decía más que tonterías y mentiras, y toda la historia que nos... y que encima teoría de la conspiración, y que todos los grandes hombres, qué casualidad, todos los grandes hombres de la historia empezando por Leonardo da Vinci, pertenecían a los Illuminatis y habían desafiado a la iglesia y habían creado su propia sociedad. Sobre todo Bernini, que era más católico que el Papa, vamos, Bernini sobre todo. Venga, ya. No me cuenten ustedes cuentos, por favor. Por eso es muy interesante. Yo ya les digo una cosa, que es muy interesante que escritores como James Agustín Hueta, por cierto, esta editorial la pueden encontrar en España en la editorial Erase. Es muy complicado encontrarlo en Estados Unidos y por eso ciertamente tengo miedo de que la discusión fracase, pero no se preocupen que yo voy a participar y le voy a pasar el enlace a la editorial Erase para que ciertamente si la editorial Erase quiere participar o decir algo, para que pueda hacerlo. Voy a ver si puedo convencer al profesor, pero creo que va a ser muy complicado que lea el libro. Yo creo que lo más probable es que me quede yo solo para hablar del libro de James Agustín Hueta de la editorial Erase. Me da mucha pena que solo vaya a hablar yo de él, pero bueno, yo se lo merecen. Yo personalmente lo considero que es una de las mejores lecturas de este año y quiero que el libro de James Agustín Hueta esté. Y sobre todo al que le encante la mitología griega y la Divina Comedia, y sobre todo los libros de George MacDonald, yo le recomiendo y me alegro mucho que haya salido elegido. Yo me alegro muchísimo que haya salido elegido el libro de James Agustín Hueta. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Me alegro mucho y yo creo, y ese libro yo lo propuse para el Catholic Book Club y no me arrepiento. Estoy muy orgulloso. Y se va a hablar ahora de la tercera y última lectura del Catholic Book Club. La tercera lectura es una novela que yo estaba deseando leer
y que mi amigo, el profesor Manuel Fonseca, era un libro que no salía ni a tiros en el Catholic Book Club, y eso que la escritora ya había participado. Esta escritora es una escritora inglesa, quizás uno de los últimos grandes escritores ingleses, que es Corina Turner, junto con mi amiga Fiorella de María. De Fiorella de María, caballeros, quiero enseñarles un libro del que pronto haré una... Voy a subir un vídeo al canal de de este libro también. No sé cuándo, pero algún día se hará. Subiremos una crítica de Destino Darkness. Yo ciertamente, lo que me impide ciertamente y posiblemente leer ciertamente, no sé si podré participar, pero lo que me impide ciertamente leer el libro que ha sido elegido, Elfling. Ya les voy a... Primero déjenme, antes de hablarles de Elfling, que ha sido el libro elegido, personalmente se les quiere decir una cosa. Se quiere hablar un poquito de mi amiga Corina Turner porque merece mucho la pena que les hable de ella. Bueno, puedo decirles que vive con un caracol. Y yo creo que, y sospecho ciertamente que mi amiga Corina Turner esconde algún dinosaurio en su casa. Yo lo sospecho ciertamente. Quiero decirles una cosa, yo no entiendo cómo esta editora Corina Turner no ha sido editada en España, y ya no por una editorial católica, que eso ya es lo de menos. Yo no entiendo cómo mi amiga Corina Turner, que ha escrito temas muy interesantes, ha escrito una distopía llamada I Am Margaret, muy interesante, que mi amigo el profesor ha leído. Son muchos libros, pero es muy interesante. Yo no entiendo, con la pasión que hay aquí por el género distópico, que no se haya nadie personalmente se haya tomado la molestia de leer a mi amiga Corina Turner ni de editarla. Por ejemplo, alguna edición como Nocturna, yo creo que hubiera pegado perfectamente que una escritora como Corina Turner. Yo quiero personalmente decirles que Corina Turner y yo somos miembros de Clara, un grupo que se creó para fomentar la ficción, la literatura católica en Inglaterra. Bueno, mi amiga Fiorella de María Nash, perdón, mi Fiorella de María me incluyó en ese grupo y yo estoy encantado de pertenecer. También, a pesar de todo, mi amiga Corina Turner es amiga de los miembros del Catholic Writers Guild y bueno, y guarda mucha amistad, por ejemplo, con amigas mías como Carina Fabian. Carina Fabian ha escrito, por ejemplo, las novelas como del Gran Bear, por ejemplo, Dragon Age, creo que se llaman. Joder, Ver, soy su profesor de español y además firmamos un pacto según el cual mi amigo Ver no me comerá. Carina Fabian es una de mis amigas más divertidas junto con mi amiga Jane Levac. Jane Levac, creo que se habló de mi amiga Jane Levac, esa mujer es muy famosa por sus novelas de ángeles, perdón, es muy famosa por sus novelas. Me parece que Los ojos de Gegena creo que estaban incluidas también en el Catholic Book Club. Yo espero que algún día ese libro saldrá elegido. Yo me quedé con muchas ganas de elegirlo. Es que hay muy buenos libros en el Catholic Book Club de los que han sido propuestos y se pueden proponer más, eso es lo que se les quiere decir. Pues mi amiga Jane Leva fue la que me dijo que bueno, que en realidad no iba a llegar a 5.000, aunque, bueno, sí, que en la fecha, bueno, acertó diciendo que no llegaría en la fecha de 2 meses o 3 que fue con la apuesta, y acertó ciertamente. Tardamos mucho más en conseguir la marca, pero finalmente llegamos a las 5.000 visualizaciones. De hecho, ya personalmente creo que nos encontramos en 5.900 visualizaciones. En el vídeo de 3 amigos hablan de ciencia ficción. Quiero recordarles que esa amiga me parece que de la hija de mi amigo el profesor Manuel Fonseca, y el profesor siente una gran estima por mi amiga Jane Levac. Es otra de nuestras amigas, Jane Levac. Y se tendría que haber hablado de ella en alguna otra ocasión. Pues ciertamente se mueve, también ha participado, por ejemplo, con, yo que sé, escritoras como Teresa Linden, por ejemplo, Tae Megawote, o sea, escritoras estadounidenses. Yo creo que en Catholic Writers Guild la mayoría de los escritores son Susan Peck, me parece que también. La mayoría de las escritoras son escritoras en el Catholic Writers Guild, pero no pasa nada. También hay otros grupos, por ejemplo, el que comanda mi amigo Declan Finn. A mí me gustaría que todos dejáramos de hacer la guerra por nuestra cuenta e hiciéramos literatura para todos. O sea, que aquí nos uniéramos todos para hacer una literatura y reevangelizar al mundo y cristianizarlo, porque creo que el gran problema de Occidente es el eclipse de Dios y que la gente está dejando de creer. Y ciertamente gran parte del declive sobre todo en Europa, es porque la gente ha dejado, y ya hablaremos ciertamente cuando me toque hablar ciertamente de las noticias finales que se les va a comentar. Pues Corina Turner ha escrito una distopías, que es su saga de I Am Margaret, con un personaje Bane que es destructivo y malvado.
Luego también ha escrito novelas como Parque Jurásico llamada Unsparked, de adorables, terribles reptiles que se comen a la gente, que eso es lo fascinante. En la línea de Parque Jurásico, ciertamente. Y luego, pues tiene novelas muy interesantes. Hay una llamada El chico que lo sabía, donde más o menos la figura principal, no el protagonista, es San Carlo Acutis, que va a ser ahora canonizado por su santidad León XIV. Y en ese libro, El chico que lo sabía, ese libro está editado en español. Yo personalmente lo leí. Quiero contarles la historia del chico que lo sabía. Ha escrito otra sobre, me parece que, no sé si es Policarpo, me parece, creo que tiene más. San José también está por ahí. Cómo los santos intervienen en nuestra vida. Creo que hay más. No sé si está Santa Catalina de Siena, no me acuerdo qué otro santo más, pero vamos, sí que ha escrito, no son libros sobre santos o novelas como las que escribe Luis de Wall, pero son novelas de cómo los santos ayudan a personas que con los mismos problemas. O sea, el chico que lo sabía es la historia de un chico inglés que padece leucemia y que más o menos pues más o menos se empieza a interesar por Carlo Acutis y gracias a Carlo Acutis va poco a poco luchando contra su enfermedad y también con los problemas familiares que tiene. Esta novela la fue traducida por Josefina Benavides y Corina Turner me pidió un favor, buscar a alguien que le ayudara a supervisar la traducción que había hecho Josefina Benavides. Le pedí ayuda a dos personas. Una me exigió una cantidad de dinero tremenda por la traducción del libro. Y otro que me dijo que estaba muy ocupado y que ciertamente no se podía. Así que otra vez el profesor Manuel Alfonseca otra vez acudió en mi rescate y fue él quien supervisó la traducción y quien ayudó a mi amiga Corina Turner con la supervisión de la traducción. Ya lo he dicho, que esa traducción no la hizo el profesor, solo corrigió la que ya estaba hecha. Pero aún así, una parte pequeñísima del mérito es de mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. Y esa es nuestra historia. Incluso hasta yo me hubiera ofrecido a traducir el libro. Y a pesar de mi pobre inglés, yo incluso hasta me ofrecí a hacerlo personalmente. Pero ahora vamos a hablarles un poco de Elfling. Elfling es una historia interesantísima que me ha inspirado a mí, porque yo tengo una idea muy parecida. Yo quería escribir una novela de fantasía inspirado en lo que me pasó a mí en Eternam, cuando yo estuve en un grupo de Eternam jugando al Neverwinter Nights con algunos amigos, y yo ya prometí ciertamente que escribiría una novela de mi héroe y mi personaje en ese mundo llamado Clay la Espada, y quería ambientarla pues en un mundo inspirado en la historia moderna, el periodo que va desde el año 1517 hasta, por ejemplo, el año que yo considero que es clave, que es la gloriosa, el año 1688. Quería escribir una ucronía de fantasía que fuera casi un estilo balduriano, ciertamente, y en el que se hablase ciertamente de lo que pasó del año 1517 al año 1688, que para mí es la clave. Yo considero que Westfalia sí fue una derrota, pero es una derrota reversible y que verdaderamente el mundo cambió con el año 1688, que fue cuando se derrocó al legítimo rey de Inglaterra, al católico Jacobo II, para entronizar al calvinista malvado y traicionero Guillermo III. Y con ayuda de los Habsburgo, por desgracia, porque en este caso Jacobo II era amigo de Luis XIV y aliado, y por desgracia era un problema para nosotros. Y Luis XIV amenazaba con destruir a los Habsburgo. Quiero recordar que tampoco Luis XIV es inocente, porque el propio Luis XIV azuzó a los turcos para destruir Viena, porque quería acabar con la casa de Habsburgo, e intentó envenenar a Juan III Sobieski, lo intentó envenenar por medio de Morsin para que no acudiera a ayuda de los Habsburgo. Y aún así el Juan III Sobieski acudió. Por eso ciertamente quiero alabarles la gran actuación, por eso el valor heroico del gran Juan III Sobieski, para mí un verdadero héroe. Por ello quiero decirles que no era inocente, pero yo vuelvo a repetirlo, que a mí me causó pena y tristeza. Yo estoy muy orgulloso de lo que ha hecho mi país, pero no estoy orgulloso de haber apoyado a un rey hereje y malvado como Guillermo III, un usurpador blanqueado por uno de los filósofos más intolerantes de la historia, como es John Locke, un sinvergüenza, un hipócrita y un hombre que seguramente blanqueó un golpe de Estado inaceptable, ciertamente.
Solo el hecho, y encima John Locke se le considera el padre de la democracia, con eso ya le digo todo. Es el padre, ciertamente, o sea, del consenso y de la concordia entre todas las ramas del protestantismo. Al final, toleraba solo lo que quería. El Islam no lo toleró, el catolicismo no lo toleró, el ateísmo tampoco lo toleró. Ciertamente no veo por qué tenemos que justificar a un rey, por qué tenemos que justificar a uno de los filósofos que justificó una usurpación, y eso es lo que les quiero decir. Y no hablemos ciertamente del papel bochornoso de la reina Ana, que hizo que ella y el Parlamento hicieron todo lo posible para que ningún católico heredase el trono de Inglaterra. Se pasó por no sé cuántos candidatos, 150, 300 o por ahí, que tenían derecho al trono de Inglaterra y se les excluyó por ser católicos y se dio la corona al candidato más anticatólico precisamente para no devolver los bienes de la Iglesia a la Iglesia católica. Por eso se hizo, ciertamente. Por eso se metió a la casa de Hanover, que no tenía ningún derecho al trono de Inglaterra. El derecho al trono lo tenía la dinastía de los jacobitas, que por desgracia se extinguió en el siglo, me parece que fue en el siglo XVIII, o casi a principios del XIX, cuando la dinastía Estuardo se extinguió, por desgracia. El último de los Estuardo creo que fue un cardenal de la Iglesia Católica, y eso quería decirles. Pues Elfling es un tema muy interesante porque es una fantasía y una historia ficción que ocurre en la Inglaterra isabelina, pero es una Inglaterra católica. Y ciertamente, y en esta Inglaterra católica, aparte de humanos, hay elfos. Hay elfos y otras razas. Les voy a incluir personalmente el tráiler porque yo el tráiler de Elfling lo he visto. Ya les digo que esta es una historia fascinante. El padre de esta chica, que es Serafia, me parece, que está ayudada por un mini dragón, ciertamente. Creo que Artemis Fowl, por ejemplo, creo que es una persona que ha valorado muy bien el libro de Elfling, si no me falla la memoria, ciertamente. Esta historia, creo que esta mujer tiene que buscar a su padre, que creo que hizo un pacto y que está sometido a una maldición. Eso me comentó el profesor Manuel Alfonseca, que sí que leyó la novela. Y también hay un tema muy interesante. Y es que esta mujer se refiere, por ejemplo, a los elfos y a otras criaturas, se refiere y habla de ellos como si habla de ellos y los llama los Longoabi. Los Longoabi que aparecen, por ejemplo, C.S. Lewis menciona a los Longoabi, por ejemplo, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí. C.S. Lewis habla de los Longoabi en este libro. A mí, de todos los yo tenía muchísimas ganas de leer este libro. Seguramente no pueda leer este libro porque yo ya prometí que nunca volvería a comprar un libro extranjero por lo que me cuesta por la aduana. Traerlo me cuesta carísimo. Una vez me traje un libro de Estados Unidos y me costó 100 y pico euros. Cada vez que compro un libro, es verdad que yo creo que el libro es inglés y a lo mejor me costaría menos, pero es que me cuesta 100 euros traérmelo. La última vez que compré un libro, vamos, yo es que no me lo puedo permitir. Pero este libro me parece buenísimo. Ojalá algún día se traduzca al español. Yo, desde luego, voy a estar en la discusión de Elfling. Les voy a poner el tráiler, ya se lo he dicho. Y ahora, personalmente, quiero hablarles de algunas noticias muy interesantes que han ocurrido. No sé si saben que en la 2 hay un programa llamado Últimas Preguntas, presentado por María Ángeles Fernández Muñoz, y estuvo entrevistando a una persona muy interesante, un tal Erwan Villeón, que es el CEO encargado de un parque muy interesante llamado Puy de Fou, que está en Toledo, y que es un parque de recreación histórica, y que recrea hechos, en este caso, el parque es francés, pero tiene una sucursal en España, en Toledo, y en Puy de Fou ha sido creado por el gran político, de la que pronto, por cierto, se escribirá una reseña de este libro. Ya lo hemos leído, les puedo decir que me ha gustado mucho, aunque que me ha gustado mucho este libro de Philippe de Villiers y yo lo recomiendo mucho en la editorial Palabra y quiero recomendarlo a todos mis suscriptores. Pues este es el creador del parque. No sé si se verá por aquí, si se verá aquí el autor, aquí Philippe de Villiers, aquí se ve, espero que se vea el autor, aunque al revés. Pues este autor, Philippe de Villiers, es el creador del parque de Puy de Fou, y este hombre lo ha hecho con dos fines. Bueno, ganar dinero.
Este es un escritor vendeano, ha reivindicado la historia de la Vendée. Por cierto, que puedo decirles una cosa, que es verdad que no son lo mismo los chuanes que los vendeanos, pero he comprado una novela favorable a los chuanes. En este caso estoy hablando de La hechizada de Barbe de Aurevilly. Ya les hablaremos en una unboxing sobre esos temas, porque he comprado muchas cosas. Pero lo que se les quería decir es que Philippe de Villiers lo hizo creó este parque, aparte de para ganar dinero, como todos, para reivindicar la historia de Francia y sobre todo en un momento en que Francia hay un modelo globalista que está tratando de suplantar a la población originaria por población inmigrante musulmana. Es importante mantener no solo la fe, sino también también la historia y la cultura del país. Y por ello, cosas como Puy de Fou son importantísimas, ciertamente. Y más o menos cuenta la historia de Francia. Esta mujer, María Ángeles Fernández Muñoz, en el programa Últimas Preguntas, que es el programa religioso que hay antes de la misa de los domingos en la 2. Luego también hay un programa para evangélicos, otro para musulmanes y otro para los judíos. A veces el de los judíos lo veo, yo quiero decirles personalmente. Pues ese programa entrevistó a Erwan Villeón y se habló un poco y fue muy interesante lo que se comentó, la influencia de San Juan de la Cruz, todo esto. El parque es muy interesante porque recrea aquí cosas de España, o sea, la batalla de las Navas de Tolosas, la historia de Fernán González con Abderramán III, la historia de Recaredo y cómo en un principio en los matrimonios entre visigodos y romanos, aunque yo creo que ya en la época ya sí que se podían casar. Creo que el Codex Revisus me parece que Leovigildo fue el que acabó con la imposibilidad de que un godo se pusiera a casar con una romana o un romano se pudiera casar con una goda. Creo que con eso acabó Leovigildo, que me corrija mi amigo Luis Daniel Gómez Aragonés. Por eso también está el tema de Cristóbal Colón, por ejemplo, también. No sé por qué a los franceses Cristóbal Colón les encanta. Por ejemplo, o sea, es verdad que Cristóbal Colón le ofreció el proyecto a Juan II de Portugal, que lo rechazó porque ya estaba circunnavegando África para llegar a la India y su proyecto era más seguro. Y luego pero se lo ofreció también a Enrique VII y a Luis XI. Luis XI lo rechazó. Si no, vean, lo rechazó personalmente. Esto es real, o sea, es verdad que en la película Esmeralda la Cíngara se cuenta ciertamente. Luis XI, ese rey que Víctor Hugo pone fatal en la novela Nuestra Señora de París, o sea, Nuestra Señora de París, también conocida como El Jorobado de Notre Dame, aunque en realidad la novela se llama Nuestra Señora de París, que es una novela anticatólica. Quiero decir que Hugo abrazó los ideales democráticos y al final renunció a la Iglesia Católica. Quiero decirles que al final murió inconfeso, a pesar de que sus primeros libros eran católicos. Él quiso ser chateaubriano nada y al final acabó siendo nada. A ver, un hombre que ganó el mundo, pero perdió su alma. Eso es lo que les quiero decir. Salvo que, bueno, aún así hubo alguien que sentía un gran cariño por él, y es San Juan Bosco. Ya les contaré una historia de San Juan Bosco muy interesante que me he enterado por una publicación que he leído. Por ejemplo, cómo el diablo tuvo un sueño en el que aparecía una criatura demoníaca con una especie de linterna que estaba en una iglesia y hechizaba a los niños, de tal forma que estos se distraían viendo la linterna y que les tentaba con imágenes de mujeres, de dulces, de recuerdos. O sea, lo que quería esa publicación era que dejáramos de estar tan más atentos a las pantallas y que prestáramos más atención a los sacramentos y también a nuestra formación religiosa, o sea, a nuestra religiosidad, que hacemos el Padre Nuestro, el Rosario y las diferentes oraciones y devociones, y que nuestra presencia pues con los móviles o la televisión no nos quiten tiempo para eso. Eso es lo que se pretendía con esa publicación, es lo que les quiero decir. Al final, ciertamente, lo que hay que hacer es romper la linterna. Es lo que se les quiere personalmente decir. Fue muy interesante y eso quería recomendarles. Yo quiero reconocerles que Francia tuvo un gran... A pesar, yo creo que Juan Manuel de Prada, yo estoy muy de acuerdo con lo que escribió en sus dos novelas, vamos a volver a sacarlas personalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que hizo Juan Manuel de Prada, pero también quiero decirles una cosa.
que no, hay una parte de Francia que sí que merece la pena rescatar y salvar, ciertamente. Y yo creo que hay una parte de Francia que siempre ha estado muy cercana a España. Quiero recordarles que la enemistad para mí entre Francia y España empieza cuando las vísperas sicilianas y cuando Aragón con Pedro III se enfrenta a Francia a la Francia de Felipe de Felipe III. Se enfrenta a la Francia de Felipe III por el control de Sicilia. Yo creo que es ahí cuando empieza la enemistad entre ellos. Y luego ya el hecho de que los reyes católicos se emparejen, ciertamente, se unan, o sea, Fernando e Isabel, Castilla hereda la enemistad con Francia y es ahí. Pero yo quiero recordarles que Francia, yo creo que a partir del siglo XV se empieza a distanciar de la Iglesia Católica, empieza a cobrar la nata y empieza a llevar una política muy, muy galicana, es decir, católica por dentro, pero luego fomentando la herejía desde fuera. Yo creo que ya la reforma protestante, la Revolución Francesa y, bueno, ciertos movimientos, porque ciertamente Francia adoptó la política de la Vichy, o sea, por ejemplo, de la política, lo que de la Vichy definía como el egoísmo nacional, o sea, colaborar con, o sea, católica interiormente, pero fomentando la herejía o la descristianización del resto de Europa. Y esto lo ha hecho con todo, o sea, no solo con el protestantismo, no solo con la Revolución Francesa, también ciertamente con la Francia laica de la Tercera República, fomentando, pues yo qué sé, la masonería y yo quiero recordar, por ejemplo, la ilustración también pues, se puede incluir aquí. Yo creo que nadie hubiera expulsado a los jesuitas si esto no se hubiera promovido desde la Pompadour. No lo hubiera hecho la Pompadour por medio de Choiseul. ¿Os creéis que Pombal y Esquilache lo hubieran hecho? Sí. No, Esquilache, bueno, lo de Esquilache fue después. ¿Os creéis ciertamente que Carlos III, Pombal, lo habrían hecho sin contar con la ayuda de Choiseul? Y cómo los protestantes recibieron con las manos abiertas a los jesuitas, haciendo un daño tremendo al catolicismo. Era gente que estaba vendida a los enemigos. Ciertamente la Ilustración es lo más antipatriótico que existe. O sea, desestabilizó toda la cristiandad completamente. Y hubo hasta papas que lo vieron con simpatía, en algunos casos, cuando debería haber habido una condena manifiesta, pero ciertamente todos los que protestaban contra ella fueron atacados o silenciados porque había que proteger a los que taparon el adulterio entre la Pompadour y Luis XV. Por eso por eso nació la Ilustración, eso es lo que les quiero decir. Pero lo que se les quiere decir personalmente es que, por ejemplo, hubo un momento en que hubo gente que estaba fascinada por España. El partido de Bot que apoyó a Richelieu. Quiero decir, la reina era favorable a España, María de Médicis, pero el hijo, por alguna razón, odiaba a España, quizás porque odiaba a su madre, y decidió apoyar a Luines. Y en este caso, cuando cae Luines, se opta por el partido de Bot, apoya a Richelieu pensando que era una hechura de María de Médicis y que iba a continuar la política de amistad con España. Esa política, por ejemplo, gracias a esa política y a la que hace el duque de Bedmar, conseguimos que el ministro Sugy sea depuesto y condenado. Y ciertamente, pero ciertamente Richelieu optó por un programa muy ambicioso. Dos cosas yo creo que España las hubiera suscrito y apoyado, que es el sometimiento de los grandes, es decir, de la nobleza, también la resolución del tema Hugonote, y aquí está lo más polémico y lo que convierte a Francia en ese monstruo del egoísmo nacional, y es demostrar el dominio de Francia frente a las naciones extranjeras, o sea, destruir y acabar con los Habsburgo, era el programa de Richelieu, y era lo que no se podía aceptar. Richelieu traicionó a sus protectores y a aquellos que lo auparon al poder. Esto no se ha dicho, pero se debe decir aquí. Richelieu les traicionó. Yo vuelvo a repetir que lo que hace Richelieu no es muy diferente de lo que, por ejemplo, hizo el cardenal Cisneros en España. Y yo quiero recordarles, como dice Pedro Fernández Barbadillo, que Cisneros, a diferencia de Richelieu, no era tan avaricioso ni tan vengativo como lo fue el cardenal. Gran hombre, pero
pero vengativo y avaricioso. Y ciertamente esto de fomentar, esto de ofrecer dinero a Gustavo Adolfo para que participase en la Guerra de los 30 años y acabara con el catolicismo alemán, que fue lo que hizo esa bestia hasta que se le paró en la batalla de Lutzen, y luego los españoles completamos el trabajo en la batalla de Nördlingen. Pero había desatado a la bestia del apocalipsis, Richelieu, y ciertamente espero que eso le pese en su conciencia cuando compadezca ante nuestro Dios. Quevedo le hizo un tratado criticándolo. Pero lo que quiero decir es que hay una Francia que siempre que siempre nos ha querido mucho. Por ejemplo, esa Francia, es la Francia de Corneille, la Francia de Molière, que estaba muy influida por España, la Francia de Le Sage. Todos esos escritores han sido que nos han querido mucho y han sido partidarios. Por ejemplo, los escritores de la Bretaña nos han querido mucho. El Lens, por ejemplo, Cruz Francés, lleva los colores de España precisamente por el pasado, porque esas provincias eran españolas. Por ejemplo, el Hainaut, el Franco Condado, la Borgoña Condal fueron parte de España, y también gran parte de Flandes, que se lo quedó. Y quedan todavía gran parte de Francia que siente un gran amor por España, y eso es lo que les quiero decir. Por ejemplo, gente como Laurent Jalabert, Alain Afflelou o Marlène Moreau para mí son referentes morales insustituibles, y gente que cuando se ha dado cuenta de que cuando han venido aquí se han dado cuenta de que España los quería y los amaba, y encontraron su sitio aquí. O sea que Francia y España, a pesar de todo, no tienen por qué ser enemigos, aunque generalmente, mayoritariamente, Francia ha apostado ciertamente por la hostilidad, por la hispanofobia. Siempre lo ha hecho, no sé por qué razón. Yo quiero recordar una cosa, que Felipe II apoyó al duque de Guisa precisamente para evitar ciertamente el triunfo del protestantismo. Es verdad que Jean Seville acusó que dijo que tanto el duque de Guisa como Enrique IV traicionaron a Francia. Pero yo quiero decir que por lo menos uno lo hizo por lo menos para preservar la unidad católica. Y que ciertamente yo creo que si hubiera triunfado el partido de los Guisa, creo que no hubiera habido revolución en Francia, porque creo que la revolución vino por el odio que los parisinos sintieron por los Borbones. Los parisinos siempre odiaron a los Borbones, y por eso estalló la Revolución Francesa. Creo que gente como Philippe de Villiers, que mantiene los lazos culturales con España, creo que hay que fomentar este tipo de iniciativas y apoyarlos, ciertamente, para que así se siga. Y ahí quiero hablarles de un caso muy interesante, un escritor coreano llamado John King-hon, por ejemplo, que tiene el cociente más alto del mundo, 276, y se reconoce que es cristiano. Yo quiero decirles una cosa. Pensamos que por rechazar el cristianismo y atacar a la Iglesia Católica uno es más sabio, más inteligente, y al final no. Yo quiero decirles una cosa. O espabilamos o pronto Europa dejará de ser el centro del mundo. Ese tema lo hemos hablado con el tío. Para mí Europa ya no lo es. Europa es un país que está al punto de desaparecer, y que muy probablemente pronto sea un continente musulmán más y se llame Eurabia. Eso es lo que quiero decir. Y eso es lo que quiero decir, como no se espabile. Y por último, me gustaría decir que aparte de que mañana personalmente me pondré a escribir la reseña de Alba Triunfante, y que, por cierto, se va a subir a mi canal la crítica de un libro que me ha parecido muy... Ya lo leí hace tiempo y se escribió la reseña hace tiempo, pero quiero hacerlo. Este es un tema más morboso. Trata sobre todo la historia de Fionn McCungel y sobre todo la relación entre Ocean y San Patricio de Irlanda. Es un libro morboso porque incluye una escena de sexo que a mí me encantó, pero quiero personalmente decirles que este tema se va a analizar porque puede ser interesante, el tema de los mitos celtas, y por tratar algo nuevo en mi canal. Bueno, que personalmente espero que este vídeo haya sido de su agrado, y se les mantendrá informado ciertamente de todo lo que ocurra en el Catholic Book Club. Que Dios les guarde a todos, especialmente a mis suscriptores y a las personas que vean este vídeo.